Otro impedimento que no permite que la iglesia adore a Dios en forma aceptable es la creencia que el principio regulador de la adoración está obsoleto. Está obsoleto. No es relevante. Este principio se enseña a través de toda la Biblia. No es un asunto del Antiguo nada más, es un asunto de el Antiguo y Nuevo Testamento. Enseña el mismo principio. La Confesión Bautista de Fe lo expresa de la siguiente manera, hermanos. La Reforma no era solo sobre la expiación y la suficiencia del sacrificio de Cristo, o la justificación por la fe en Cristo, tuvo mucho que ver con la adoración. Los reformadores lo entendieron, estaba bien claro. De ahí que se entregaron a escribir, a predicar, a enseñar a diestra y a siniestra sobre este tema. Y de ahí la reforma protestante, y de ahí el bien que vino a la iglesia de Cristo. Y esto nos llegó a nosotros. Este principio, según la Confesión Bautista de Fe, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios está instituido por Él mismo. Y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo, no prescrito en las Santas Escrituras. En breves palabras, todo lo que ha sido ordenado por Dios para su adoración es obligatorio. Y todo lo que no ha sido ordenado por Dios en su palabra está prohibido. Eso significa que la adoración congregacional que debemos rendir formalmente a Dios está instituida por Dios mismo y que solo podemos hacer lo que Él en la adoración, lo que Él nos manda en su palabra. No libertad aquí. Solo lo que Dios dice. Es difícil para muchos evangélicos abrazar el principio regulador simplemente porque ellos no creen que Dios nos dice en su palabra cómo debemos adorarle corporativamente. O sea, en la mente de muchos evangélicos tal principio no existe. Algunos evangélicos ven este principio como una expresión histórica del culto a Dios, pero no están convencidos que es necesario o relevante. Un pastor reformado confirma esta declaración. Él declara: el mayor obstáculo para la reforma del culto en la iglesia evangélica actual es la creencia general de que los cristianos del Nuevo Testamento tuvieron pocas instrucciones o ninguna instrucción particular sobre cómo debemos adorar a Dios corporativamente. No tenían instrucciones sobre cuáles son los elementos que siempre deben estar presentes en el culto bien ordenado, sobre qué cosas no deben estar en el culto a Dios. Los evangélicos enfatizan, muchos evangélicos, porque yo me considero un evangélico también, Los evangélicos enfatizan la dinámica del culto cristiano y su motivación, pero restan importancia a la norma y el objetivo de la adoración. Enfatizan la dinámica, es decir, la gracia del Espíritu Santo, enfatizan la motivación, la gratitud y la pasión por Dios, mientras le restan importancia a la norma, a lo que dice la Biblia, y al objetivo principal de la adoración, la gloria de Dios.
Y hermanos, cuando ustedes oigan personas cantando la gloria de Dios, hablando la gloria de Dios, por favor, no supongan que esas personas entienden lo que dicen o que dicen lo mismo que ustedes piensan la Biblia enseña. Los evangélicos piensan que adorar a Dios es importante, pero también ven la adoración como un medio para otro fin. Por ejemplo, algunos ven el culto como un medio para evangelizar. Por lo tanto, malinterpretan incorrectamente el objetivo principal de la adoración. El objetivo principal de la adoración no es evangelizar a las almas, es adorar a Dios. En ese contexto donde se enseña la palabra, donde se expone la palabra, Dios viene y hay diferentes cosas que se dicen, como en 1 Corintios capítulo 14 enseña que el incrédulo es consciente de la presencia de Dios porque los secretos y lo que está pasando en su corazón es expuesto. Sí, eso es un byproduct, en otras palabras, uno de los resultados de la adoración a Dios. La persona escucha, se ve expuesta. No, por ejemplo, alguien aquí, nuestro hermano Carlos Canales habló sobre la ira. Viene un incrédulo, escucha tal cosa. Y nuestro hermano está hablando específicamente, principalmente a la iglesia, a los creyentes que tienen el Espíritu de Dios, tienen los recursos para dar muerte a la ira o tratar con ella o confesarla si cometen un pecado. Es de ese pecado de ira pecaminosa. En ese contexto, una persona viene aquí, el Espíritu de Dios ha estado obrando con ella y de momento se siente profundamente convencido. Es verdad, eso es pecado. Y el hermano estuvo hablando de la manera en que los esposos tratan a la esposa. Cuando se airan, y que la Biblia dice que los esposos no deben ser ásperos con ella. Ese hombre tiene un conflicto en su casa horrible. Hay un pleito, hay una ira. Y él se dice, ¿cómo yo puedo resolver este problema para que haya paz en mi hogar? Y viene aquí y escucha tal cosa, y Dios expone su pecado. Y al final nuestro hermano lo dirige a Cristo. Ve a Cristo. Ve a Cristo. He aquí los principios bíblicos. Tú necesitas el Espíritu Santo. Nadie puede ser un buen esposo si no es un buen cristiano. Hay que ser un buen cristiano para ser un buen esposo. Una y otra vez me tengo que decir tal cosa. La victoria en mi matrimonio y relaciones con mi esposa se gana o se pierde en lo que respecta a mi relación con Dios. A veces uno cree que tiene una buena relación con Dios, pero después se da cuenta que está maltratando a su esposa. Entonces tiene que decir, no, mi relación con Dios no es lo que realmente yo pienso que es. Algo anda mal en ese momento de devoción con Dios. Cuando yo no puedo controlar, mira, entonces estoy falto, necesito más santidad. Bueno, en fin, el punto es este, que en ese contexto en que se vino a adorar a Dios y a recibir la palabra de Dios, Dios entonces usó aquello para agarrar a aquel individuo y traerlo a Cristo. Eso pasa. Y ciertamente buscamos que eso pase, pero ese no es el propósito ni el objetivo principal de la adoración. El objetivo principal, el propósito principal por el cual adoramos, por el cual venimos aquí es para adorar a Dios, para alabar a Dios con los sacrificios que Él demanda de mí. Oye bien, Dios demanda esto de ti. Quiero que hagas conciencia de esto, si no, no estás adorando a Dios como debes adorarle.
¿Y sabes lo que pasa? Ofendes a Dios, pero sigues en tu deterioro espiritual. ¿Y qué testimonio tendrás? Tú en tu casa, tú en tu trabajo, tú en la iglesia.